El cambio climático ha sido especialmente drástico con la región del Polo Norte, donde el aumento de la temperatura de la Tierra ha causado el proceso de descongelamiento más rápido del que se tenga registro. Pero ahora el deshielo también amenaza revelar uno de los secretos de Estados Unidos que se encuentra enterrado en el norte de la isla de Groenlandia. Camp Century era el nombre de un proyecto encubierto de Estados Unidos para investigar la viabilidad de trabajar bajo hielo, en Groenlandia. En realidad, Estados Unidos estaba trabajando en el proyecto Gusano de Hielo, con el fin de construir una red de misiles nucleares móviles bajo hielo, que le permitiera atacar a la Unión Soviética. Se clausuró en 1967, pero bajo la nieve quedaron toneladas de residuos nucleares, que hoy suponen una amenaza latente con la rápida velocidad que se está descongelando la zona. En este video conoceremos más detalles de Camp Century, la base nuclear secreta abandonada en Groenlandia. El interés de Estados Unidos por los hielos de Groenlandia, una colonia danesa desde 1814, empieza en la Segunda Guerra Mundial, cuando el embajador del gobierno de Dinamarca, ocupada entonces por la Alemania nazi, dio permiso a Estados Unidos para usar la isla. Ya en la Guerra Fría, la isla se convirtió en un punto estratégico para la defensa aérea norteamericana, pues el camino más corto para los bombarderos y los misiles soviéticos desde la Unión Soviética hacia Estados Unidos pasaba por encima de Groenlandia. Así fue como en 1951 Estados Unidos construyó la base aérea de Thule, la base militar más septentrional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Sin embargo, el curso de la guerra llevó al Pentágono a lanzar el proyecto Gusano de Hielo, que contemplaba la colocación de 600 misiles balísticos intercontinentales que eran transportados por un sistema de rieles y túneles bajo la capa de hielo. Para ocultar el proyecto Gusano de Hielo, Estados Unidos presentó al mundo el proyecto Camp Century, que planeaba la construcción de una utópica ciudad bajo el hielo en que los científicos, ingenieros y militares trabajarían juntos para resolver los problemas del mundo libre. En 1960 inicia los trabajos de construcción. Una construcción de 21 túneles de 3 kilómetros de largo se creó bajo la capa de hielo. Allí se construyeron laboratorios, una biblioteca, una iglesia, un café, sala de descanso, lavanderías y cuarteles. Gracias a un reactor nuclear avanzado, el primero en su tipo, el campamento contaba con energía, sistema de filtrado de agua y calefacción. Cerca de 200 personas vivían en el lugar. Estados Unidos convirtió a Camp Century en parte de su sistema de propaganda, presentando al mundo una plataforma ideal de trabajo científico, en la que cientos de expertos podían trabajar bajo hielo, en condiciones de aislamiento, sin sufrir enfermedades o sin entrar en conflicto. Además, era usado también como la prueba de que Estados Unidos estaba listo para la conquista espacial. Por supuesto, las intenciones militares que se escondían detrás del idílico Camp Century eran en ese entonces conocidas únicamente por Estados Unidos, y ni siquiera el gobierno de Dinamarca tenía idea de los planes que llevaba a cabo el ejército norteamericano en sus tierras. Una potente estación de radares, una escuadrilla de cazas a reacción ocultos bajo el hielo, que serían lanzados con ayudas de catapultas de vapor, baterías de misiles para derribar los misiles soviéticos o una brigada de paracaidistas listas para ocupar las bases de la Unión Soviética en Siberia. Las anteriores fueron algunas de las ideas que Estados Unidos contempló llevar a cabo en los hielos de Groenlandia. La idea con mayor futuro era la ubicación de sistemas de misiles y antimisiles en hangares bajo el hielo. Estados Unidos logró con éxito por un tiempo esconder sus planes militares con ayuda de científicos que negaban cualquier acusación del trabajo militar que realizaba Estados Unidos en Groenlandia. Sin embargo, los medios de comunicación poco a poco fueron descubriendo los secretos que ocultaba el Pentágono sobre la militarización de Groenlandia.
A pesar de esto, no fueron los medios ni Dinamarca quienes acabaron con Camp Century, sino la misma naturaleza. A causa del movimiento de las capas de hielo, Estados Unidos había planeado que el campamento funcionara por 10 años, tras lo cual debería ser abandonado. De hecho, mientras la instalación estuvo en funcionamiento, el personal debía retirar más de 120 toneladas de nieve y hielo para evitar que las paredes y el techo de la construcción se vinieran abajo. Pero ya en 1962, la estación de energía atómica se vio amenazada por el descenso del techo, y en 1964 por la deformación de las paredes, por lo que ese mismo año fue desmontada. La estación trabajó por un año más con generadores de diésel, pero en 1965 fue totalmente evacuada. Aunque el cierre de Camp Century fue ciertamente un fiasco, más aún teniendo en cuenta los millones de dólares invertidos, el Pentágono presentó los resultados del proyecto como un éxito total. Estados Unidos demostró su capacidad tecnológica para la construcción en condiciones árticas. Pero en el último minuto, Camp Century dio un gran servicio a la ciencia. El paleoclimatólogo danés Willy Dansgaard planteó la hipótesis de que la correlación de isótopos en el oxígeno y el deuterio en los glaciares podría indicar las condiciones climatológicas acaecidas cientos de años atrás. Fue así como llegó a un acuerdo con sus colegas norteamericanos. Dansgaard logró el verano de 1966, cuando el campamento ya se encontraba cerrado, realizar una incisión en el hielo hasta una profundidad de 1390 metros para la extracción de muestras de hielo. Las mismas, como sería comprobado por los científicos, guardaban información de cientos de miles de años de la historia climática terrestre. Debido al rápido calentamiento global que se está produciendo hoy en día, hielos milenarios de Groenlandia se están descongelando a pasos agigantados, dejando expuestas las instalaciones de Camp Century y, más peligrosamente, los desechos nucleares que quedaron abandonados en el lugar en su momento. Si ya llegaste hasta aquí y te gustó el video, no olvides darle un me gusta, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.